Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Presenta Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pauta Semanal. Transmitimos como siempre de 15 a 16 horas. Programa que se repite el día sábado y el día domingo. Nos van a ver también por los espacios el día viernes. Nos pueden seguir también a través de Facebook Live. Y tenemos una semana bastante interesante porque a pesar de toda la convulsión que hemos visto a nivel nacional, cierto, y regional, todavía siguen las movilizaciones, todavía tenemos este descontento social, este descontento de la ciudadanía, ¿cierto? Todavía el aparato público no ha podido organizar bien y encauzar estas demandas y volver el país a la, entre comillas, normalidad, o por lo menos a la cotidianeidad, ¿cierto? Y bueno, me acompañan en este bloque, tengo algunos panelistas que voy a presentar primero los panelistas y al final voy a presentar a una invitada que nos viene a acompañar. Voy a partir por las damas. Andrea Aranea, ¿cómo está Andrea? Hola, súper bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, la habíamos echado de menos, he reclamado la falta de presencia femenina y además de, sobre todo, el bloque al cual ustedes representan. Claro, por eso estoy sentada al lado de mi compañero, no es mi compañero, de mi... Claro, no le pueden decir compañeros, que los compañeros están en el otro lado. Bueno, y tenemos también a Hernán Ferreira, como siempre nos acompaña también. ¿Cómo está Hernán? Viene aquí como raro, sentado en el asiento de Eduardo Manzanares. Ah, claro. Y olor a azufre, como decía. Olor a azufre. Pero bien. Bueno, hay que acostumbrarse. Ahora con el olor a quemado que está en todos lados ya no. Bueno, también Juan Francisco Miranda, ¿cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, Cristian, buenos días. Sí, bueno, y nuestra invitada, Verónica Garrigo. ¿Cómo está Verónica? Ella es activista social, ¿cierto? Ha participado en las asambleas autoconvocantes, ¿cierto? Los procesos autoconvocantes se han llevado a cabo, yo diría que 4, si es que tengo bien en la memoria son 4. Uno en la Universidad de Magallanes, que fue el día miércoles, otro que fue en la Sociedad Activadores, Ayuno en ENAP, y otro que se convoca también en el gimnasio de la ANEF, ¿sí? Sí, también se convocó uno en Martínez de Aldunate con Independencia el domingo. Perfecto, o sea, son 5 asambleas, ¿cierto? Pero se están haciendo cabildos ciudadanos en todos lados, que yo sepa. De hecho, fui al negocio delante de mi barrio y había uno de mi junta de vecinos, así que ya se están haciendo. Oye, si nos puedes contar un poco el proceso, porque esto primero esto no es algo que hayan convocado determinados bloques políticos ni partidos políticos, en realidad estos son autoconvocaciones de gente ciudadana, ¿cierto? En algunos casos la ANEF también hizo algo, pero finalmente, ¿cómo nace este proceso de autoconvocación? O sea, yo creo que para todos, no sé cómo han sido convocados los otros procesos, yo puedo hablar de los que yo he participado. Ajá. Pero me imagino que todos vienen de un punto en común, que es el descontento ciudadano y lo que empezó a ocurrir en las calles desde lo que ocurrió con los estudiantes secundarios en Santiago y cómo después eso se fue traspasando a las regiones. Uh-huh. Desde ese punto de vista, lo que pasó con la primera asamblea que yo participé, que fue en el sindicato de ENAP, fue darnos cuenta de cómo habíamos varias personas que nos conocíamos desde distintas instancias desde el activismo social. Yo soy una de las personas que estuvo en el movimiento de un oncólogo para Magallanes, soy madre de un niño oncológico. Bueno, la verdad es que yo he participado de varias instancias sociales. Uh-huh. A raíz de eso también estuve vinculado con el espacio cultural El Árbol, fui la fundadora de Fundación Daya. Mi hijo es un consumidor de cannabis medicinal, él tiene un tumor en su cerebro y se trata con cannabis medicinal. También de ser parte de colectivas de mujeres, de artistas, también estoy en dos cooperativas de trabajo y bueno, desde ahí, entre conocernos entre varias personas, de decir, bueno, está pasando algo, hay un descontento ciudadano que todos teníamos bien conversado en nuestros grupos de amigos, en nuestro círculo, bien qué es lo que pasa, que es algo que no nadie puede hacerse el loco y decir, oye, yo no tenía idea de lo que estaba pasando allá afuera, porque es algo que la realidad social no se puede negar. Y desde ahí decir, oye, ya, si nosotros tenemos un poco más de experiencia, por lo menos yo que estuve en el movimiento oncológico, en una causa social, y convocar a otras personas desde lo que fue también el paro del gas, de ver cómo nosotros ayudamos y nos ponemos al servicio
más allá de nuestro ego y más allá de cualquier cosa, para poder encauzar y tratar de alguna manera de llegar a alguna paz social y encauzar todo este enojo, esta rabia y esta violencia que viene de uno y desde otro lado. Oye, importante lo que señalas, porque esta es una prueba, digamos, de que otra forma de hacer política no necesariamente a través de la política formal, digamos, sino que también puede ser el movimiento social, ¿cierto?, a través de la movilización, ¿cierto? El caso que tú señalabas de la protesta del gas, o el caso que tú señalabas también del movimiento oncológico, un oncólogo para Magallanes. Eso finalmente es una demanda que la ciudadanía propuso y que se autoconvocó, ¿cierto? Y así como esa, han habido otras expresiones de movimientos que han tenido, por así decirlo, un final feliz, porque llegaron a una cuestión concreta dentro de la política formal. Lo que está pasando ahora, a diferencia, es que todavía la política no ha hecho contacto con lo que se quiere y con la solución de fondo. ¿Cómo ves tú, digamos, la expectativa de la ciudadanía que ha estado participando en estos procesos? Yo creo que desde una semana, desde que partió este descontento, que la verdad es que también fue bien, a todos nos sorprendió. O sea, a mí no me sorprende lo que la ciudadanía se queja, porque uno que está ahí en el contacto en el día a día, y también como madre de un paciente, de un niño enfermo, uno sabe todo lo que tienes que pasar, y lo vi 2 años en quimioterapia, todo lo terrible que puede ser el sistema de salud en algunos casos. La demanda estaba clara, entonces. Toda la demanda está clara, pero lo que está pasando hoy en día es que cada vez se va como, y salieron todos a reclamar en el fondo lo que las causas legítimas, porque todo el mundo está reclamando causas que son completamente legítimas. Por lo menos tenemos claras cuáles son, que son materias transversales en nuestra sociedad, pero ahora se va viendo cada vez más cómo este descontento ciudadano en general se va encauzando hacia un objetivo común, que es el proceso de asamblea constituyente, o la asamblea constituyente, como lo queramos ver o lo llamemos en un futuro. Pero la reforma a nuestra constitución es un clamor popular que se está pidiendo y que ya no se puede apagar desde mi punto de vista. O sea, no es posible apagar algo que el pueblo y la soberanía popular están solicitándolo a gritos. Sí. Oye, una pregunta, en estos 2 asambleas que tú has participado, ¿cuánta gente más o menos asistió? Un número aproximado, no sé, no tanta precisión. La verdad es que la primera se convocaron a varios dirigentes sindicales, y en realidad fue un tema abierto, que podía ir cualquiera, y se trató de viralizar y de... Yo creo que ahí, es que no se tomó asistencia, pero deben haber sido como unas 200 personas. Harto público. Sí, harto y ahora público. habían como unas 100. Igual también la idea tampoco es encauzar esto de que uno llame a una asamblea y sea la asamblea. La idea es que nos volvamos a reencontrar y conversar, que desde mi opinión es como lo que nos falta como sociedad, juntarnos, conversar y dialogar, y mientras más se hagan y mientras más podamos sumarnos la una a la otra y más nos escuchemos, yo creo que es un gran ejercicio para todos. Sí, yo estuve en la de la Universidad de Magallanes y te diría que ahí hay un número cercano entre las 150 personas más o menos, porque habían varias salas ocupadas y alrededor de 20 o 30 personas, incluso en algunas salas, ¿no? Pero bien convocante. Les dejo la palabra, muchachos, porque veo que aquí están con hartas ganas de opinar. A ver, bueno, sí, lo que uno, cuando empezó esto, cierto, efectivamente el descontento uno lo sentía el día a día, digamos, no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo, digamos. Era evidente que, y por tanto este descontento no es patrimonio de... No es patrimonio de un sector, en realidad. Un sector, digamos, ¿cierto? Eso hay que dejarlo claro. Es el mal de todo el país, en realidad. El mal de todo el país, digamos, ¿cierto? Ahora, porque cuando alguien habla y se atribuye la representación del pueblo, o dice que el pueblo está aquí, esa palabra ya, perdónenme, es sospechosa, digamos, ¿eh? Es una palabra que la izquierda la usa mucho, ¿eh? De hecho la usa siempre, no mucho, siempre, ¿cierto? Nosotros somos el pueblo, y si uno no piensa como la izquierda, no es el pueblo, es oligárquico, es derechista, es fascista, mire, es todo el epíteto habido y por haber. Entonces cuando alguien dice que ahí está el pueblo, ya a mí me parece sospechoso. Perdónenme, no me gusta y me llama la atención, y me parece sospechoso, porque 100 personas, 200 personas no son el pueblo, digamos. Hay gente que, y la mayoría de la gente... Pero harto más de lo que está en el Parlamento. Bueno, es que entonces esa es la democracia representativa,
O sea, entonces hagamos un Cámara de Diputados de 500 personas, digamos, entonces, o de 1000 personas, entonces, y aún así menos que el pueblo, digamos, o que la gente. Entonces, pero ese no es el punto, digamos. El punto es, me llama la atención eso, me parece bien que se hagan cabildo y que la gente converse. Perdónenme que lo diga, pero cuando se habla así de pueblo, ya me entra cierta sospecha, digamos, de que esto viene de un lado. Porque además, yo tampoco, y la verdad, y esto no es un tema de político, cuando uno habla con la gente no habla de Asamblea Constituyente. O sea, entre las prioridades no está la Asamblea Constituyente. Si esto es un sector que es Asamblea Constituyente. Si eso es claro, pero los políticos y fíjense, yo conversando con, a lo mejor no estará viendo, con alguien que es muy de izquierda, ¿cierto? Que tenemos cierta amistad, digamos, y él me hablaba de la Asamblea Constituyente, y yo le decía, mira, aquí el tema no da lo mismo la Constitución si los políticos son los mismos primero, da lo mismo, porque tú puedes cambiar el auto, pero si el conductor es el malo, da lo mismo, digamos, el auto, digamos, si el conductor que choca cada rato, da lo mismo. Y por tanto, creo que el tema es la calidad, primero la calidad de la política, digamos, que también acá lo hemos discutido muchas veces, la calidad de la política, de los políticos, de cómo arman las leyes, los proyectos, en fin. Entonces, poner la carreta ante los bueyes creo que no tiene mucho sentido, a mi juicio. ¿Tú crees que el problema entonces no es la constitución política? No, por supuesto, no es la constitución política, porque, y vamos a explicar, la concertación, tan orgullosa, tú preguntas a todo concertacionista, orgullosísimo de lo que hicieron entre el 90 y el 2010, orgullosísimo. Oye, sacan pecho, digamos. Chile, ¿cierto? Pasó a la modernidad y miren, sacan. ¿Y bajo qué régimen se hizo? Pero si son parte de los cuestionados, pues si aquí la protesta de los 30 años de democracia. No, pero tampoco el 30 años, fíjate, hay otro tema. Si Chile hoy día, si la gente hoy día está pidiendo más igualdad, está viendo que se reparta, es porque hay recursos. Porque es un sistema que generó recursos. Porque alguien dice, mire, ¿cómo antes el sueldo de 300 lo suben a 500? Habían recursos. Porque este sistema económico de libertad, porque este es un sistema económico de libertad, es capaz de crear recursos, que puede tener un problema de distribución, lo podemos hablar, pero crea recursos frente a otros sistemas socialistas que no crean recursos, que igualan, espectacular, pero alguien está planteando un sistema estatal, por ejemplo. Hay un sector, por supuesto, de planificación centralizada del Estado. No, pero aquí acá el tema no es todo blanco, todo negro, digamos, ¿cierto? Aquí no es blanco, todo negro, porque este es un tema que tampoco es absolutamente libre, digamos, ¿cierto? Esta cosa de neoliberales, eso no es así, no es absolutamente libre, porque el Estado igual regula, ¿cierto? Por tanto, que no correspondería. Sí. Juan Francisco. Sí, mira, yo diría que lo primero, que bienvenido que después de todo este estallido, esta manifestación de descontento, genere esta instancia de participación, de diálogo, de discusión. Pero eso tiene que ir con un objetivo. Llámale nueva constitución, llámale nueva reforma constitucional, lo que sea. Pero lo primero que uno tendría que hacer es el discernimiento si vamos a hablar de lo mismo. ¿Y por qué? Porque yo diría que mucha gente pide mejor constitución, pero ni siquiera se ha leído la constitución que tenemos. O sea, eso es como lo primero. Entonces uno, desde el punto de vista metodológico, debiese esperar que en este proceso, lo primero sería tratar de uniformar para generar una discusión. Y lo primero tiene que identificar qué entendemos por cambio de constitución. Y ahí lo que yo constato es que no se trata de encontrar la perfección de una constitución, porque en realidad no hay ningún país. Nos vamos a demorar 100 años en encontrar esa perfección. Exactamente, porque no hay ningún país que con constituciones relativamente nuevas al día siguiente tengan que buscar mejora o perfeccionamiento. Entonces hay que separar dos ámbitos. Uno, siempre vamos a encontrar manifestaciones frente a algo que me parece injusto y van a haber grupos, y eso no tiene que ver con el tema de la constitución precisamente. Pero otra cosa, que cuando se habla de modificación de la Constitución, tiene que ver, donde a mi modo de ver, tienen que establecerse los principios que van a regir la manera en que nosotros nos vamos a relacionar. Y en esos principios, cuando se pide la salud, por ejemplo, como un derecho real, o en los derechos que son más modernos que la Constitución del 81, que tiene que ver, por ejemplo, la del 80, pero que tiene que ver con el tema ambiental, que es algo nuevo para el momento que... Los derechos de tercera generación. Exactamente. Tiene que ver con cómo nos definimos los principios que van a regir el país por un tiempo.
Y ahí la discusión, el meollo, tiene que ver con una discusión que no se dio en los 80 y que probablemente la constitución anterior del 25 tiene que ver con la manera en que nos vamos a relacionar con sociedad. Es lamentable que se reduce finalmente al sistema electoral. Generalmente se entiende que es un tema de la política, que es el tema de cómo nos elegimos, si es bicameral, no es bicameral, o sea, pero el principio y lo que a mí me mover, creo que estos cabildos deben generar es la discusión para jerarquizar o priorizar ciertos derechos. ¿Y a qué me refiero? Hoy día nuestra constitución, que es del año 80, que fue reformada el 2005, reformada principalmente con temas como los enclaves autoritarios, pero los principios no fueron modificados. Y para mí mover cuál es el principio que debe tener una discusión, que debe ser plebiscitado y que debe ser abiertamente discutido, tiene que ver cuando el derecho a la propiedad privada se impone o está sobre o está bajo otros principios que tienen que ver como por ejemplo principios sociales. Y la constitución del 80 hoy día prioriza la prioridad privada por sobre la propiedad o los derechos sociales o públicos. Entonces, cuando tengamos esa es la confrontación, porque probablemente el 80% de la constitución que tenemos en términos de regulación va a quedar en una nueva constitución. Pero es la discusión sobre los principios, que es donde ahí creo que el debate debe ir acotando, porque si no, vamos a llegar a una catarsis completa, colectiva, que va a abrir... puede generar frustración en términos si eso no se encausa. Porque la expectativa la deja demasiado arriba. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que tratar de concentrar o orientar o focalizar es a discutir los principios. Y cuando me refiero al principio de la propiedad privada por sobre, hoy día, por ejemplo, en un ámbito súper visible, la propiedad del derecho del agua. O sea, la propiedad privada, yo tengo un derecho de agua, está por sobre el derecho de una comunidad, por ejemplo, para abastecerse de agua potable. Entonces, frente a eso, ahí hay que tomar esta discusión y centrarla. Y no ver fantasmas donde no lo hay, Hernán, porque en realidad aquí la consigna, yo tampoco soy muy amigo de la consigna, pero si vamos a discutir de la Constitución, veamos estos principios para ponernos de acuerdo. Y no en esta discusión que hemos tenido hace ya 10 años, en términos de ejercicio de participación, en el gobierno Bachelet se hizo un proceso, hicimos, justamente. Y quedó en un cajón. Entonces, si vamos a tener esto, me temo que en 2 o 3 años más la frustración va a ser mayor y probablemente la paz social que todos buscamos no la vamos a encontrar. Sí, Andrea. Yo sí. Andrea, bueno, está impaciente ahí la vida. Estaba pensando, no quiero rebatir lo que dice Hernán, pero yo, a mí el tema de la palabra... Para que muestre que hay diversidad en la derecha. La palabra pueblo no digo que sea solamente de un sector, creo que es bonita lo que significa en el fondo pueblo, que igual todos entendemos que es un término un poquito ambiguo, pero dice relación como con sentirnos representados con algo de manera unida. Yo como persona de derecha no digo que esté mal decir el pueblo o porque la gente diga el pueblo, yo no voy a ir a una marcha porque digan el pueblo, porque yo siento de que justamente pasa por eso, de que otros sectores políticos se apropian de las luchas o causas de ellos, porque nosotros mismos somos los que no nos queremos integrar a eso, como que nos da miedo decir, no, es que yo no voy a participar porque el pueblo a mí ya no me gusta, entonces yo no me siento representado con ellos. Yo sí me siento representada, con las consignas, con lo que está pidiendo hoy en día la gente. Me conmovió también escuchar tu historia y como mamá me duele mucho más, o sea, saber la impotencia que quizás debes sentir tú y muchas otras mujeres o padres de nuestro país, de que no puedan solventar o tengan hijos enfermos y que el Estado no les garantice la seguridad o el bienestar en cuanto a salud, económico para poder paliar esas enfermedades. Es duro y no por eso yo me voy a restar, y yo siento que por eso, Hernán, pasa de que se abanderiza hacia ciertos movimientos políticos, porque nosotros mismos somos los que no queremos participar por un tema quizás de prejuicio, de que no, y eso también está mal, porque finalmente nos estamos restando y no sumando, y en este movimiento tenemos que sumarnos y permanecer todos unidos, porque en el fondo esto no es un tema político, obviamente, porque le llegó a este gobierno, pero más que político es un tema social. Entonces, o sea, claro, es un problema social que ha desbordado y ha puesto en jaque el Estado, y por lo tanto estamos con un problema que se soluciona políticamente, la única forma para la estabilidad de conducción. Sí. Pero la pregunta de fondo,
Yo creo que todo el mundo tenemos claras las demandas, el tema salud, pensiones, ¿cierto? Educación, el sueldo, ¿cierto? El costo de la vida al final. ¿Pero eso requiere un cambio constitucional? ¿O es perfectible a través de la agenda social, por ejemplo, que le ha llamado el presidente de la República, o de ley a lo mejor de más largo plazo, o de alguna agenda, ya no llamarla social, sino que directamente una agenda política? Yo estoy convencida que la Constitución requiere tener tintes mucho más solidarios. Creo que eso abarca y como bien lo dice JC, es como la base de los principios de claro, la Constitución. Pero un tinte, no un cambio radical. Creo que claro, que tiene que estar y que hoy en día no ha estado. Pero creo que en este momento el gobierno ha obviado quizás un poco esto, porque las soluciones tienen que ser mucho más inmediatas. Si nos vamos a un cambio constitucional completo, también requiere de mucho tiempo. Sí, pero ha faltado ser pedagógico en visibilizar. Por eso insisto, ¿cuáles son los problemas reales? Por ejemplo, en la agenda social hay un punto de discusión. El presidente plantea que, por ejemplo, en la materia de los medicamentos establece un subsidio. Pero en el fondo estamos subsidiando la usura, porque no va a bajar el precio de la usura respecto al medicamento. Lo que va a bajar es el poder para comprador. Pero finalmente vamos a estar subsidiando la usura. Claro. Pero no podemos atacar la usura porque constitucionalmente el derecho a la propiedad privada, que yo tengo elementos para poder comercializar, ese está por sobre el derecho social o colectivo de establecer montos máximos para efecto, por ejemplo, regular aquello. Claro, ahí no hay antinomia, sino que prima un derecho por sobre el otro. Exactamente. Yo quisiera, para dar la palabra, hacerme cargo de lo que han estado hablando de dos cosas. Primero una cosa de forma y después una cosa de fondo. En cuanto a la forma, creo que es bien importante, yo lo estoy diciendo, yo nunca pertenecí a un partido político, solamente soy una persona que se metió mucho al activismo social a partir desde la enfermedad de mi hijo. Antes yo era una mamá común y corriente. Lo que yo he visibilizado, o sea, primero en cuanto a la forma, siento que uno de los grandes errores de la política partidista que ha estado siempre es que primero se van por las ramas, nunca se van a atacar el origen de los problemas y se ponen a discutir, eso se lo digo a todos, cosas que no importan, o sea, como pueblo. Eso no importa, estamos hablando de afuera, que había acá una marcha que nunca se había visto antes en Punta Arenas, en Santiago y en todo Chile. Entonces ya eso de derecha, izquierda, yo creo que eso ya todos tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, dejar los egos personales, dejar que tú eres de aquí, de allá, porque hay una realidad social que nos grita afuera otra cosa. O sea, de verdad, y eso en cuanto al fondo, o sea, hay cosas que yo les puedo decir en cuanto al sufrimiento humano, cosas horribles que tú ves afuera y que no se las tengo que decir porque todos las sabemos lo que pasa allá afuera, y es eso lo que la clase política no se ha hecho cargo hasta hoy en día. Ahora vienen a decir que se dan cuenta, o sea, sabemos, en derecha y en izquierda han tenido la oportunidad de cambiar las cosas y hemos tenido que llegar al punto que tuvieron que venir los estudiantes secundarios a través de formas que quizás las vías de hecho son las vías de hecho al final. Claro, de la violencia, que a la vez desató más violencia y nos tienen a todos sumidos en esa violencia porque no hemos sabido capaz de entendernos y de mirarnos a los ojos y de decir, oye, dejemos nuestras discrepancias de lado, que si tú eres de aquí, si eres de allá, eso ya no, eso es lo que nos tiene como nos tiene. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso del aborto, reflexionando, ahí me voy a meter al tiro en un tema bien polémico. Harto rato se discute que no sé qué, que la vida, en vez de discutir si de cuándo empieza la vida, ¿por qué no discutimos qué pasa antes del aborto, qué pasa después del aborto? Nos centramos en la consecuencia y no en el origen. Y por eso que yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente es muy importante, como lo han dicho, el tema de los principios. Supuestamente yo tuve la suerte, con mucho esfuerzo, de tener la profesión de abogada, la que no puedo ejercer porque tengo un hijo enfermo del cual me tengo que hacer cargo sola. O sea, trabajo 11 horas en un sistema laboral normal porque en cualquier momento tengo que partir a Santiago y no sé qué. Bueno, todos esos cuentos que toda la gente sabe de bien en el día a día. Pero tú te das cuenta en la realidad social que te abruma cuando tienes cosas acá, por ejemplo, en la región, ves mujeres. También trabajé con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que te das cuenta, tú le dices, ya la empoderas, oye, no, que no seas víctima de violencia, bla, bla, bla. Pero si tienes allá afuera el ingreso de arriendo, por lo menos son 400.000 pesos lo que sale acá en la región de Magallanes un arriendo. Claro. Y una casa interior
por 300.000 pesos con un dormitorio. Y anda a decirle a una mujer que ha vivido toda su vida a expensas de su marido, que lo deje, porque no está bien que la agredan, que no está bien que la golpeen, que no está bien que su hijo... ¿Pero de qué va a vivir después? Pues? Y va a salir una persona con cuarto medio, a lo más va a ganar 400.000 pesos, que le va a alcanzar para pagar el arriendo. Y la mayoría de los hombres ejercen violencia económica y no pagan las pensiones. Y bueno, y así es una realidad social que de verdad que tú ves, no hay hogares en Punta Arenas en este momento, no tenemos hogares para niños mayores de 7 años, que es el hogar civil. No hay hogar. Yo que estoy trabajando ahora con adultos mayores, no hay cupo ves a adultos mayores que viven en condiciones precarias acá en nuestra región, abandonados. Sí, bueno, hay una lista. Hay una lista interminable. Entonces tú dices, vamos a seguir fijándonos en que si dijo pueblo, si dijo esto, no. Tenemos que dejar eso de lado. O sea, de verdad yo los invito a eso, a que hagamos nuestro mea culpa y hagámonos cargo de la realidad social y que no nos vayamos por la rama, porque para mí eso es un insulto para todos. Sí, bueno. Nos vamos a ir a la pausa, pero al retorno vamos a seguir discutiendo esto porque quedaron aquí réplicas de los comentarios. Pausa semanal.